Vale, pues buenas tardes a todos. Voy a hacer la presentación porque bueno, no ha podido venir Josefa Montero, Pepa, la presidenta del Centro de Estudios de Ciudadanos. Lo primero de todo, y como siempre, pues empezar agradeciendo al Casino Obrero de Béjar que nos haya cedido este espacio tan emblemático para la cultura bejarana. Vamos a comenzar la que es la cuarta conferencia dentro del ciclo dedicado a los duques de Béjar que promovió el Centro de Estudios Bejaranos a raíz de la publicación, como todos ustedes saben, de un libro centrado pues eso, en la historia de los duques de Béjar a finales del año pasado. Nos acompaña hoy Alberto Bravo, que está aquí a mi izquierda, Alberto Bravo Martín, quien, bueno, creo que poca presentación requiere, es Alberto, muy conocido aquí, ¿no?, en Béjar. Alberto es un historiador, es modernista, está vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid, donde en estos momentos realiza su tesis doctoral de la mano, si no me equivoco, Alberto, de Roberto Quirós, efectivamente, ¿no? Y bueno, está centrado en la familia Farnese, básicamente en las relaciones entre bueno, lo que es la monarquía hispana e Italia, bueno, a través de esta familia que son duques de Parma y de Plasencia también, ¿no? Si me equivoco en algo me dices, Alberto, que creo que no es una temática que controle mucho. Bueno, Alberto es autor de aproximadamente una decena de artículos, muchos de ellos publicados en revistas de mucho peso científico, en revistas internacionales, y también de otra decena de capítulos en obras corales, en obras colectivas, entre las cuales, y como no puede ser de otra manera, pues voy a destacar obviamente la nuestra, ¿no?, la que hizo para la historia de los duques de Béjar. Aparte de esto, pues seguramente nos lo diga luego, pero para mí es un placer decir también que muy en breve, el día 27 creo que es, sale al mercado un libro sobre Carlos II. Lo acabo de leer, es un tochazo que promete, ¿no? Promete mucho. Bueno, el resultado de todo esto que estoy diciendo pues es un poco una labor de investigación muy amplia por parte de Alberto, que incluye pues la cultura política de la corte de Carlos II, los agentes cortesanos y la diplomacia, las relaciones hispano-italianas, por supuesto, en el siglo XVII, sobre todo, Milán, Parma, también ha trabajado Flandes, la guerra de sucesión, las redes clientelares, y bueno, creo que podría continuar haciendo aquí una lista muy grande, pero creo que con esto es suficiente como presentación. Alberto es un historiador que a mí me gusta mucho porque pertenece a esa nueva jornada de historiadores, muy renovador, absolutamente interpretativo, revisionista, y bueno, de esto sé un poco porque nos va a hablar hoy, no lo he dicho, del 10º duque de Béjar, conocido aquí, como todos saben, como el Buen Duque. Nos va a hablar de él. Yo tuve ocasión de trabajar sobre este duque pues, en una temporada de mi vida, intensamente, pero lo cierto es que Alberto, manejando otro tipo de archivos a los que no habíamos tenido acceso, aquí en Béjar, ¿no?, italianos, flamencos, etcétera, ha conseguido darle un vuelco y desde luego conseguir un nivel muchísimo mayor del que yo, bueno, humildemente, pues sí, no es cierto, es así, ¿no?, que humildemente pude aportar en su momento. La verdad es que es una gozada ver cómo, bueno, pues hay una nueva generación de historiadores completamente, insisto, renovadora, interpretativa, en líneas completamente diferentes y que además, y creo que eso es una ventaja muy grande, abren lo que han sido los estudios locales bejaranos. Por otra parte, esto era un objetivo del libro que coordinamos Carmen y yo, ¿no? Abre los estudios de los duques de Béjar pues mucho más allá del ámbito local, que era un objetivo importante. Y bueno, voy acabando ya, que me estoy enrollando un montón y a quien hay que oír es Alberto. Solamente me resta decir que, aparte de su labor como investigador, como historiador, es un gran divulgador, tiene un blog estupendo bueno, sobre la figura de Carlos II, que fue un poco a través de lo cual nos acabamos conociendo, autor de podcast, autor de múltiples vídeos, es un conferenciante divulgativo y bueno, creo que de esta divulgación va a ser un buen ejemplo, estoy seguro, la charla que nos va a hacer hoy. Nada más, solamente decir que gracias a Alberto, porque además está aquí con su familia también, por cierto, ¿no?, de forma generosa, de forma completamente altruista, así es que muchísimas gracias en nombre del Centro de Estudios Bejaranos, Alberto. Pues nada, muchas gracias, Emiliano. Bueno, pues gracias. Se nota que Emiliano es amigo porque me ha puesto por las nubes.
gracias a Carmen también, ¿no? Que ya nos conocemos hace mucho tiempo, al Centro de Estudios Bejaranos y a Cristina Obrero y, por supuesto, a todos los que habéis venido. Bueno, reiterar las gracias a Emiliano porque me cedió la figura del 10º duque de Béjar, que es la que él es experto, ¿no? para el libro, precisamente, que se publicó también con Tomás Ollero Lizardo. Y bueno, pues nada, sin más vamos a empezar. Vamos a hablar de Manuel Diego López de Zúñiga, 10º duque de Béjar. Y no solo, 10º duque de Béjar, 9º de Mandas, de Villanueva, 10º duque de Plasencia, marqués, conde y vizconde de las Casas y Estados Unidos y agregados a la de Zúñiga y Béjar. Y por último, grande de España de primera clase. Esto es importante porque los duques de Béjar son grandes de España desde que existe la grandeza de España. Es decir, desde que la instituye el emperador Carlos, ellos eran grandes de España. Aquí vemos al 10º duque de Béjar, que bueno, creo que es la imagen más conocida. Él es un grabado de Romano de Joven y además lo vemos según la moda, ¿no? Del reinado de Carlos II, con esa corbata, con ese estilo un poco ya que empieza a ser afrancesado, pero que no es afrancesado, como a mí me gusta decir siempre, sino que es una moda europea, ¿vale? Curiosamente, el 10º duque de Béjar y Carlos II tienen bastantes similitudes, más o menos tienen la misma edad. Bueno, el duque de Béjar es un poco más mayor que Carlos II, él nace en 1657 y Carlos II en 1661. Pero los dos ascienden al poder siendo niños de 4 años. El 10º duque se convierte en duque en 1660, cuando muere su padre, el duque Relámpago, que hace el mes pasado estuvo hablando de él, y Carlos II pues, se convierte en rey en 1665, 5 años después. Entonces, bueno, se llevan, el duque es un poco más mayor que el rey, pero más o menos tienen la misma edad. Entonces, claro, ¿esto qué pasa? Que como ellos son niños, se van a encargar del gobierno, ¿quién? Sus madres. Entonces, eso es interesante porque vemos también el poder femenino, ¿no? Las mujeres, ¿no? Estas mujeres matriarcas que alcanzan, ¿no? el gobierno de los estados patrimoniales o de la propia monarquía, ¿no? En el caso del duque de Béjar tenemos a Teresa Sarmiento de la Cerda y hija de los duques de Híjar, por tanto también una familia muy importante de la aristocracia aragonesa, y ella va a quedar, este es el documento, como curadora y gobernadora, ¿no? Porque en el testamento de Felipe IV también con Carlos II se especifica esto, es decir, es curadora porque vamos a curar, a cuidar del niño y a su vez vamos a gobernar el reino. Está la parte privada y la parte pública, ¿no? Entonces, en el caso de Teresa Sarmiento de la Cerda sucede un poco lo mismo. Este es el documento original de 1660. Esto está en Simancas, si no me falla la memoria. El duque no tiene padre, evidentemente se ha quedado huérfano, pero hay dos figuras que para él van a ser fundamentales, que son sus tíos, los hermanos de su madre, que son Ruy Gómez de Silva y Diego Sarmiento de la Cerda, que van a vivir con él. Su madre, el duque y sus dos hermanos, que son el marqués de Valero, que es Gaspar de Zúñiga, y Manuela de Zúñiga, ¿no? Van a vivir aquí en el Palacio de Béjar, ¿no? Que esto también es curioso, porque la gran parte, o todo el resto de la grandeza de España, viven en Madrid, en la corte. En este momento, los duques de Béjar pues, están atravesando una situación económica un poco compleja, por diversas cuestiones, pero también, o especialmente, por la guerra de Portugal. La guerra de Portugal entre 1640 y 1668 se está luchando en esta frontera y entonces eso a ellos les causa pues, distintos problemas económicos. Entonces tenemos a un grande España, niño, gobernado por su madre y viviendo sus estados patrimoniales, que no era la norma en aquel entonces. Casi todos los grandes vivían en Madrid. Hablar un poco de la educación de él. Conocemos bastante la vida del 10º duque por un documento que Emiliano también conoce muy bien, que es Vida y gloriosa muerte del excelentísimo duque de Béjar, que es un documento que está en Toledo, en el Archivo Histórico de la Nobleza. Es un documento anónimo, manuscrito, y nos cuenta, bueno, es muy laudatorio, ¿no? Entonces pone al duque por las nubes, pero sí que nos cuenta que cuando él era pequeño, pues, bueno, evidentemente fue formado en las materias que se formaba un príncipe, un grande en aquella época, que era la historia, porque se consideraba que el ejemplo de los pasados servía para el presente, en cosmografía, en geografía, ¿no? En lengua latina, especialmente para las cuestiones religiosas, y también en aspectos físicos como era la equitación o la esgrima, ¿no? Que eran deportes nobles, entre comillas. Pero lo que nos dice este señor anónimo principalmente es que él era muy devoto desde pequeño, muy religioso, tenía una religiosidad exacerbada en el contexto de la contrarreforma, ¿no? Entonces se dice que aquí alrededor del palacio, antes con mi amigo Miguel que está por ahí, estábamos comentando que el palacio
de los duques de Béjar antes había una zona verde, que era un sitio. Entonces se ve que en esa zona verde debía haber pequeñas ermitas que él, pues, básicamente casi como un juego, se dedicaba pues, a ornamentar, etcétera, etcétera. Y además se dice que en esas ermitas él tenía lo que se llamaban penitencias, ¿no? Tenía disciplinas, cilicios, coronas de espinas con las que se infligía dolor, ¿no? Que era una práctica, ¿no? Muy contrarreformista. Entonces este señor dice que muchas veces su aya se encontraba las ropas de niños salpicadas de sangre, ¿no? Se daban con un látigo, ¿no? Porque se consideraba que ese dolor, ¿no? era algo, ¿no? que podía elevar la religiosidad de ellos. Bueno, vamos adelante unos años y vamos a hablar de una ceremonia que a mí me parece que es fundamental, que es cuándo se le va a conceder el toisón de oro. Sabéis que en España los reyes no son coronados, es decir, porque esto también se dice mucho en los medios de comunicación. Cuando se coronó al rey Felipe o al rey Juan Carlos, no, en España no se coronaron los reyes. Pero sí que había un elemento que representaba la majestad, que era el toisón de oro. Entonces, todos los retratos que veis de Felipe II, Felipe IV, Carlos II, siempre les vemos con ese collar dorado, que es el toisón de oro. El rey de España era el jefe soberano de la orden y concedía el toisón de oro a personas que consideraban, ¿no? Un rango importante. Entre ellos, los duques de Béjar. Los duques de Béjar, desde tiempos del emperador Carlos, siempre fueron recibiendo unos y otros el toisón de oro, lo cual nos pone en evidencia de qué importantes eran. Pues don Manuel Diego no iba a ser menos. Entonces, el 27 de febrero de 1668, la reina gobernadora, que es Mariana de Austria, le hace concesión del toisón de oro. El documento que veis aquí, a la izquierda, es precisamente la merced, ¿no? Entonces, le dice que le concede el toisón de oro atendiendo a la gran consideración y méritos del duque y de sus pasados. Es decir, no solo por ti, sino también por todos tus antepasados, ¿no? 27 de febrero de 1668. Cuando recibe la merced, o cuando recibe la noticia, la duquesa madre, porque era un niño, tenían, pues eso, 9 años, la duquesa madre, doña Teresa, le pide a la reina si puede ser el propio rey quien le imponga el toisón. Es decir, que la ceremonia, porque muchas veces cuando, especialmente si eran caballeros extranjeros, se mandaba el collar, se hacía una ceremonia, bueno, en fin, que estaba muy reglada. Pero en este caso, estando el duque en Béjar y estando Madrid relativamente cerca, la duquesa dice: yo quiero que le imponga el toisón el propio rey, que era un niño pequeño, tenía 7 años. Y la reina, que es el otro documento, responde y dice que sí, que dice que efectivamente le vamos a conceder el toisón y que la función va a tener, está un poco cortado, pero dice el 2 de mayo a las 5 de la tarde. ¿Vale? Entonces, aquí hay un debate, porque claro, son 2 niños, el duque es un niño, Carlos II es un niño. Y, bueno, Carlos II no tenía mala salud, como se suele decir ahora. O sea, él estaba de salud perfectamente, hasta que se murió por una enfermedad que, eso luego ya después, cuando pase la charla, si queréis lo comentamos. Pero, bueno, lo que pasa es que evidentemente era un niño pequeño, era una función que había que ejercer, y sobre todo el problema no era imponerle el toisón. Cuando a uno le armaban caballero, le armaban caballero también, te ponían el toisón y te daban con el estoque, como en las películas. Entonces, claro, un estoque, una espada, un niño pequeño, pues decían, a lo mejor esto no sale bien. Pero la reina dice, no, si esta función ya se ha hecho. El rey ya le ha impuesto el toisón a un príncipe alemán que estaba por ahí, que era embajador del imperio, entonces vamos a hacerlo así. Efectivamente, ese día el duque de Béjar va a la ceremonia del Alcázar de Madrid, no existía el palacio todavía, estaba el Alcázar, y tiene lugar la ceremonia con presencia de otros caballeros. Es una ceremonia que está muy reglada, está muy documentada. La orden del toisón era una orden de caballería, pero tenía un componente religioso muy importante, ¿no? Porque era principalmente para defender la fe, ¿no? Y la religión católica. Entonces, tiene lugar la función, se le impone el collar, efectivamente el rey le nombra caballero con el estoque. Entonces, nos podemos imaginar la imagen de un niño de 7 años dándole con el estoque a un niño de 10 años. Así fue la escena, ¿no? Y la orden le dijo algo así como, le recibimos en esta orden, ¿no? Y procuramos o esperamos de usted que con esta espada defienda la religión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era un poco así la ceremonia. Entonces, a partir de aquí, claro, esto al duque, para él es importante, le empieza a lucir las armas este es el escudo del duque de Béjar. De hecho, está el escudo de los Zúñiga, ¿no? con la barra negra cruzada.
y el toisón alrededor, ¿no? El collar con el vello fino dorado. Y bueno, a partir de aquí le entra en esta élite europea de caballeros, que son italianos, flamencos, alemanes, castellanos, aragoneses, etc. Entonces, él se integra dentro de esa élite europea que te eleva, ¿no? sobre el resto de personas que están en la corte. Y avanzamos un poquito más, vamos a su juventud, vamos al año 1677. Carlos II ya es mayor de edad, alcanza la mayoría de edad con 14 años. Y está gobernando don Juan de Austria, don Juan José, que lo conoceréis. Y él en un momento dado tiene 20 años y dice que quiere viajar. Que quiere irse por Europa y conocer el mundo. Bueno, los grandes de España no podían hacer lo que les parecía. Tenían que hacer siempre todo lo que tenían que hacer, tenían que pedir permiso al rey. Un grande de España no se consideraba que de manera libre, no era un ciudadano libre como somos ahora, tenía unas responsabilidades políticas, unas responsabilidades familiares. Él no estaba casado todavía, no tenía hijos. Entonces, tú te vas a viajar por Europa, estamos en guerra con Francia, te capturan, te matan y se monta pues, la de Dios, ¿no? Porque evidentemente si se muere el duque de Béjar y no tienes hijos, pues hay un pleito enorme. Y si te capturan los franceses, pues es un incidente diplomático muy importante. Entonces el rey le dice, no puedes ir. Y pocos meses después sí que va a tener lugar ese acto que supone la mayoría de edad para él o para una persona de edad moderna, que es el matrimonio. Entonces se va a acordar su matrimonio con esta chica que os señalo ahí con la flecha, que es María Alberta de Castro y Portugal, que es la hija de los duques de Lemos. Bueno, su padre había sido virrey del Perú y había fallecido unos años atrás, pero bueno, era una buena heredera, porque los duques de Lemos que son gallegos, tenían dinero, vaya. Entonces se acuerda de este matrimonio entre dos casas muy importantes, ¿no? Los Lemos y los Béjar. Ellos están un tiempo viviendo en Madrid, pero se vienen otra vez para Béjar porque su tío, Ruy Gómez de Silva, pues está en estado de muerte, entonces para él era como su padre. Entonces vienen para acá, él muere. Pero bueno, lo que nos interesa aquí es que de este matrimonio van a nacer el primer niño, que es Juan Manuel Diego López de Zúñiga, que es el que está estudiando Jaime, el compañero mío de la autónoma, que es el duque fabricante, que Carmen y yo escribimos hace unos años en su blog sobre este, que es el que va a montar toda la industria textil en Béjar, ¿no? Y un tiempo después van a hacer un segundo hijo que se llama Pedro Antonio, que van a hacer cuando ella se encuentra en los Países Bajos, en Flandes, ¿vale? En esta época siempre hablan de Flandes más que de los Países Bajos. Bueno, él brevemente comentar que vuelve nuevamente a Madrid, está en el famoso auto de fe que tiene lugar, que hay un cuadro en el Prado que se ve a Carlos II en la Plaza Mayor de Madrid con un montón de gente, él está allí. Y antes había pasado la Semana Santa en Madrid y había tenido allí unas peleas con alguien, porque este duque nuestro, 10º duque de Béjar, pues era bastante pendenciero, entonces tiene bastantes incidentes a lo largo de su vida, se pelea con bastante gente. Bueno, como decía, él acaba recabando en Flandes. Si el rey no le deja ir en 1677 a viajar, sí que le va a conceder licencia en 1681 para lo que se decía para servir con una pica en Flandes. Los tercios de Flandes tenían una pica, como todos sabéis, hemos visto las películas del Capitán a la Triste y todo esto. Entonces se decía que servir con una pica. Y efectivamente se le va a conceder esta licencia. El rey le va a decir, ahora sí, porque ya tienes hijos, entonces, bueno, si te mueres ya tenemos solución. Y entonces, este es el documento también original en el cual Carlos, de hecho arriba veis, don Carlos, por la gracia de Dios, rey de Castilla, etc., te concedo a ti, Manuel Diego López de Zúñiga, duque de Béjar y de Mandas, primo, porque el rey se refería a los grandes de España como primos. El tratamiento entre ellos era de primos, es decir, somos familia. La mayor parte de los grandes de España descendían de reyes medievales, de Alfonso X, los duques de Medinaceli, por ejemplo, descendían de Alfonso X, por lo tanto realmente eran familia lejana, pero estaban emparentados con el rey y se daban este tratamiento. Y le va a conceder, finalmente, antes de esta concesión, esta licencia, comentaros un poco el viaje, es decir, le concede la licencia, él va para Flandes, va atravesando Francia, porque en aquel momento hay paz con Francia, y sale de Madrid pues como en marzo más o menos de 1681 y llega a Flandes en mayo. Se sabe que está en mayo en Flandes porque escribe una carta a su madre, que dice que está visitando una tía suya, que era la duquesa viuda de Arsot, que es una Borja, que se había casado, una española que se había casado con un duque flamenco, había enviudado y estaba allí en un convento.
Entonces él va a visitarles, son familia, y entonces le escribe a su madre y se sabe que como poco el 6 de mayo estaba listo, es decir, que había tardado más o menos 2 meses en llegar de Madrid hasta los Países Bajos, ¿no? Pues lo que es hoy Bélgica. Y bueno, una vez que llega allí y se asienta, el rey le va a conceder un mando militar, porque claro, él dice que va a servir como un soldado de España, entonces no es un soldado cualquiera. Entonces el rey dice, claro, no puedes ir como un soldado, te voy a conceder algo. Entonces le concede el cargo de maestre de campo general de un tercio de infantería española, ¿vale? Entonces, todos conocéis los tercios, seguramente, además ahora hay mucha afición por los tercios de Flandes, etcétera, etcétera, y hacen representaciones, etcétera. Bueno, hace poco por Madrid, el 31 de enero, hicieron el Día de los Tercios y la gente iba disfrazada por ahí de todo esto. Pues que era un tercio, bueno, pues un tercio era una unidad, ¿no?, del ejército de los Países Bajos. ¿Y qué era el tercio, no? Bueno, esto es son 2 documentos que saqué de Simancas, que es interesante porque yo creo que nos hacen un poco la idea. Donde veis la flecha amarilla, si os fijáis, pone... Esto es una relación más o menos del año 1683, de cómo estaba el estado del ejército de los Países Bajos, el ejército del rey de España. Y el segundo, en este primer documento, dice el del duque de Berja, y abajo también el segundo. Entonces, el tercio estaba formado por 22 compañías, ¿no? Pone ahí, el del duque de Berja y al lado pone un 22, y aquí también. Y esas 22 compañías, ¿qué eran realmente? Aquí se lee, lo veo muy pequeño, pero pone que son en total unos 949 hombres. Dice que son 668 soldados, 95 oficiales y 192 reformados. Realmente un tercio tenía 1.200 hombres. ¿Para qué? O sea, cada tercio tenía 1.200 hombres, porque luego en la línea siguiente dice, faltan tantos hombres para llegar a 1.200. Y además pone el coste, lo que costaba cada tercio, que esto no era barato. Básicamente, el dinero del rey de España en los tiempos de Carlos II, al igual que los tiempos de Felipe II, se iba principalmente en pagar el sueldo de esta gente, que además a veces ni les pagaban. Pagaban tan muy mal, pero vestirles, darles la pica, darles la pólvora, etcétera, etcétera. Todo esto es un documento, es una hoja como de este tamaño, más o menos. Se abre, entonces son todos los tercios que había en Flandes entonces, con los hombres que había y el dinero que les costaba. Bueno. Entonces, nosotros tenemos al duque de Béjar en Flandes en 1681 y este va a ser su bautizo de fuego, porque todos conocemos al duque de Béjar por la cuestión de Buda, ¿no?, cuando muere en Hungría, este 10º duque de Béjar, el buen duque, como decía Emiliano, pero realmente él había sido soldado antes, estuvo 4 años en Flandes, este es su bautizo de fuego y se va a destacar principalmente en este momento. Este documento que veis aquí es una relación del sitio de Audinarda, por Audinarda, que ahora se llama Audenarde, es una ciudad que está en lo que hoy sería Holanda, ¿vale? Entonces, a finales de 1683 ha estallado nuevamente la guerra entre Francia y la monarquía de España y los franceses van a sitiar esta ciudad de Audinarda, ¿vale? Entonces, en esta relación, que debe ser escrita, creo yo, por el entorno del duque, porque lo ponen por las nubes, pues nos cuenta un poco a lo que se dedicó él. Nos dicen que el día 17 llegaron los franceses allí a la vista de la ciudad y el día montaron las baterías, los cañones, etc. Y el día 23 empezaron a bombardear la ciudad. Entonces, la ciudad pues, está en llamas, la mayor parte de los edificios destruidos, proyectiles que vuelan por todos sitios. Él nos vende al duque como chulísimo él, porque claro, dice que le cae un proyectil al lado y él coge una pipa y se enciende la pipa con el proyectil. No sabemos si fue así, pero eso es lo que dice la relación. Entonces, bueno, él pues es un tío así muy chulo. Y hay un momento, que es lo que os pongo aquí, que, claro, los franceses lo que quieren es volar los almacenes de pólvora para que los españoles no puedan responder. Entonces, fallan el tiro y dan a un almacén de forraje, ¿no?, de paja para los caballos. Entonces, todo esto... la paja ardiendo empieza a sobrevolar y sí que es verdad que acaba cayendo sobre los recipientes donde está la pólvora. Entonces uno de los soldados le dice, señor, mire vuestra excelencia que nos volamos, es decir, que salimos por los aires, porque si explota la pólvora, pues explota todo. Ellos estaban guardando una parte de la muralla, cada tercio tenía su zona, ¿no? Y entonces esto sucede donde ellos estaban, que se llamaba la puerta del torneo. Y entonces él, sin ningún miedo, pues todo lo que nos cuenta la relación, pues él entra y con sus propias manos se pone a apagar el fuego con la capa, entonces le dice a todos los soldados que entren y con el barro, estiércol, pues apagan el fuego. Entonces,
pues básicamente esta relación está diciendo que qué valiente es el duque, que no tiene miedo ni a salir por los aires. Primero se enciende una pipa con el proyectil, luego apaga el fuego. No sabemos si fue así, pero eso es lo que nos cuenta la relación. Entonces, al final los franceses se retiran y él, como sale detrás de ellos con sus hombres. Entonces ahí hay una especie de escaramuza, dice que le pegan un mosquetazo, pero le da la silla del caballo. Entonces, creo que además el caballo obviamente se asusta y él se cae, pero él está perfecto, no hay ningún problema. Entonces, bueno, ahí es un poco donde se empieza a construir la imagen del duque, pues un héroe militar, ¿no? ¿Qué pasa? Que la realidad es que él estaba bastante frustrado en los Países Bajos, porque él ya antes de este hecho que estábamos hablando se quería haber ido a Viena. Viena estaba en este momento cercada por los turcos. Los turcos estaban intentando conquistar Viena y él quiere ir ahí, porque hay muchos voluntarios que van, ¿no?, para defender la fe católica, para luchar contra los infieles. El Papa está llamando, es como una cruzada, entonces él, como es tan religioso y tan católico, él quiere ir, pero el rey no le deja. Entonces eso ya está frustrado. Esto le ha molestado. Y además, después del sitio este de Audinarda, le llega una carta de Madrid y le dicen que a su hermano, al marqués de Valero, le han metido en la cárcel. Entonces él dice, esto ya es lo más... No sé por qué lo meten en la cárcel, porque probablemente sería alguna pelea, algún duelo, porque normalmente en esta época te decían algo y la gente sacaba la espada rápido. Entonces le meten en la cárcel de corte, que los que hayáis estado en Madrid, la Plaza Mayor, el edificio que está justo detrás de la Plaza Mayor, sigue existiendo, la cárcel de corte, es un edificio de ladrillo, pues le meten ahí. Entonces él dice, escribe al rey, pues bueno, el Real de España no tenía ningún problema escribir al rey directamente, no necesitaba escribir a nadie de por medio, escribía al rey y le dice que en su vida hubiese pensado tal humillación como que un hermano suyo le metiesen en la cárcel, como si fuese un cualquiera. Bueno. Y bueno, al final intentan un poco interceder, realmente al final el marqués de Valero debía haber estado media hora en la cárcel, luego le llevaron a su casa, pero él la noticia que le llega es esta. Entonces, como vemos, está un poco frustrado, un poco quemado de la situación que está teniendo allí, y además los franceses comienzan el sitio de Luxemburgo, que es una plaza muy importante, ¿no? Luxemburgo, lo que es el ducado de Luxemburgo, que pertenecía al rey de España, se inicia un sitio pues tremebundo. Entonces él quiere ir y tampoco le deja. Bueno, es que quiero ir al sitio de Luxemburgo porque es donde está ahora todo el mercado. Y en efecto, no hace caso de sus superiores, que son el gobernador de las Almas y el gobernador de Flandes, que es el marqués de Grano, un italiano, y él coge y mandando la carta y dice, ya sé que no tengo que hacer esto, pero sé que si voy y sale bien, el rey me perdonará. Entonces él coge a sus hombres y se va, sin permiso de nadie. Pues el marqués de Grana escribe al rey, tenemos aquí un grande de España que hace lo que le da la gana. Entonces, claro, bueno, obviamente la carta entre que sale de Flandes y llega a Madrid, pues habrán pasado 2 meses y cuando vuelve la respuesta, otra. Entonces, luego, poco después, escribe el marqués de Grana al rey y le dice, no, que al final ha vuelto. Pero claro, cuando llega la carta a Madrid, se debate con Carlos II y en el Consejo de Estado, que claro, en el Consejo de Estado son todos grandes de España, igual que él, al final son todos primos. Entonces le dicen, bueno, no está muy bien, pero tampoco le vamos a decir nada. Y el propio marqués de Grana, que no es un grande de España, pero también es un aristócrata, al propio rey le dice que es muy apreciable en vasallo de su estatura, es decir, de un grande de España, este arrojo. Y aunque yo se lo reñiré mucho a él, no puedo dejar de ponerle noticia a vuestra majestad según mi cuarto entender. Es decir, hay que reñirle, pero es un grande de España y al final, mientras el resto de grandes de España están allí en la corte haciendo nada, este señor ha decidido ir a jugarse la vida al sitio de Luxemburgo, igual que antes se lo había querido jugar en el sitio de Audinarda. Esto al final queda dejado. Se firma la paz con Francia a finales de este año, entonces él se queda un poco allí que no sabe qué hacer y se vuelve a Madrid, porque tiene muchas deudas. Los grandes de España estaban todos endeudados, es decir, estaban en la ruina absoluta, les mantenían sus acreedores, les mantenía el rey, pero no solo el duque de Béjar, todos los grandes de España. Estaban absolutamente arruinados, vivían por encima de sus posibilidades. Y entonces él vuelve a Madrid y está un poco allí esperando a ver qué hace. Él cree, él con sus hombres habla como que cree que le van a nombrar general de la caballería en Flandes, que ya es un cargo mucho más elevado del que tenía. Y algunos de sus hombres le comentan que se rumorea en Madrid que a él le van a nombrar gobernador de los Países Bajos, lo cual ya es un cargo muy elevado.
Y él dice que no cree que eso vaya a pasar, pero que finalmente ni lo uno ni lo otro, entonces se queda descolgado, no tiene sueldo, se vuelve abeja, porque claro, en Madrid el nivel de vida es muy caro. Y, claro, bueno, antes de todo eso quería comentar, antes de pasarme a la siguiente fase, que él cuando él vuelve de Flandes a finales del 1684, comentar brevemente que él tiene una relación que está por estudiar, que aquí lo pongo, por algún día alguien hace una tesis de esto, que es la relación del duque con los sefardíes, que son judíos. Los judíos, cuando los habían expulsado los reyes católicos, muchos se establecen en los Países Bajos, en Holanda, y él, que es tan católico, se lleva muy bien con los judíos. Y muchos de estos judíos, que son de origen castellano, como este que está aquí, que se llama José Penso de la Vega, le dedican diversas obras. Este le dedica esta obra que se llama Rumbos Peligrosos, como veis, al excelentísimo duque don Manuel Diego López del Zúñiga. Y ahí está la dedicatoria, pero no solo, hay otro que se llama Oliver y Fullana, luego él intercede por una casa comercial holandesa, que son realmente sefardíes, para que el rey les conceda el asiento de negros. Entonces, es un tema que a mí me gustaría algún día profundizar, porque evidentemente él tenía una relación muy intensa con toda esta gente. Y yo tengo la teoría, que lo he hablado con Jaime alguna vez, de que realmente es él el que trae la industria textil abeja, porque todas estas personas allí en los Países Bajos se dedicaban a todo esto. Claro, se muere, entonces quien sigue, o mejor dicho, le matan, pero quien sigue esto es su hijo, pero realmente quien en primera instancia trae la industria textil abeja es el 10º duque de Béjar cuando vuelve de Flandes, que era el centro mundial en aquel entonces de hacer telas, etcétera, etcétera. Bueno, dicho esto, como nos habíamos quedado en que el duque se queda en Madrid sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Él esperaba que le ascendieran en el mando de Flandes y no pasa nada. Entonces, puede volver a Flandes como maestre de campo, pero ya no hay guerra. Está licenciado, en Madrid no tiene mucho que hacer. Y tenemos la guerra en Hungría, porque una vez que se ha liberado Viena, las tropas imperiales católicas empiezan a avanzar y empiezan a conquistar terreno a los turcos. Y su idea es conquistar Hungría, que estaba bajo poder turco desde el siglo XVI, desde los tiempos de Solimán el Magnífico, etcétera, el emperador Carlos, etcétera. Y hay un montón de voluntarios de toda Europa, italianos, imperiales, ingleses, que van a Viena, básicamente porque consideran que luchar contra el infierno pues te va a ganar el cielo, ¿no? Y además, cuando se firma la paz con Francia, todos estos soldados que se quedan sin nada que hacer dicen, bueno, pues para seguir teniendo un sueldo yo me voy, si estoy sirviendo a Carlos II, puedo servir a su tío, que es el emperador Leopoldo, todo bien, y voy a seguir ganando un sueldo y encima a lo mejor me gano el cielo, luchando contra los turcos. Entonces, él al principio el rey no le concede licencia, pero a su hermano el marqués de Valero sí. El marqués de Valero, Gaspar de Zúñiga, y además se entera que no solo a su hermano, sino también a su primo, el marqués, el duque de Escalona, que es luego el que va a fundar la Real Academia Española en tiempos de Felipe V, pero aquí era muy joven. Y entonces ya el rey le dice, oye, que a mi hermano, a mi primo, y entonces el rey le dice, vale, ahora sí puedes ir a Hungría. Vale, entonces él va a ir a Hungría a luchar contra los turcos. Entonces, contexto, es un poco lo que os decía, ¿no? Después de que se libera Viena, ellos empiezan a conquistar, a intentar conquistar Hungría, y el caso es que esta guerra va a ser, no sé cómo decirlo, aquello que va a tener mayor repercusión en los medios de aquella época, entre comillas, durante toda la segunda mitad del siglo XVII. Es decir, la gente de la corte en España, en Madrid, van a estar súper interesados de qué está pasando en Hungría. Entonces empiezan a imprimir un montón de relaciones, papeles, periódicos. El periodismo en España nace con la guerra de Hungría. Todos estos, bueno, aquí he traído 4, pero hay miles de papeles de estos. Entonces todos los días publicaban qué pasaba. Llegaban las noticias y especialmente 2 impresores, uno se llama Francisco Fabro Bermúdez y otro que era navarro, que era Sebastián de Armentari. Tienen el monopolio y llegan las noticias y las imprimen. Y estos son papeles que vuelan por la corte. La gente compraba los papeles y leía las noticias. Era como un periódico. Y es un tema que interesa mucho. Y España no está luchando, el rey de España no está luchando ahí directamente, pero bueno, en una guerra contra el turco había, y se venden los papeles como churros, ¿no? Entonces, llamadas van de uno al otro. Pues aquí os he traído varios. Uno de los más famosos es el del extremo, que es un poco más marrón, que se llama el floro histórico
de la guerra sagrada contra el turco, ¿no? Entonces, además que se lo dedica a la reina, a doña Mariana, al emperador, pero vamos, como os decía, hay muchísimos. Esto es un poco para que veáis que realmente también la población estaba un poco imbuida de esto. Entonces, todos los grandes también, toda la gente al final decía, vamos a luchar a Hungría porque esto es, me voy a ganar el cielo, y además nos están pintando aquí todos estos hombres como héroes auténticos. Entonces, imaginaos gente joven, pues decía, yo quiero ir a Hungría, porque yo quiero convertirme también en un héroe y salir también aquí en los periódicos. Entonces, bueno, un poco esto es la idea que seguramente él también debía manejar. Y, es decir, una persona muy religiosa y luchar contra el turco, pues es una idea que en aquel entonces, pues a uno le daba mucha fuerza, ¿no? O sea, es que al final voy a morir por la fe. Bueno, como os decía, le concede licencia al rey, entonces se le inicia el viaje. Al principio él se quería embarcar en Barcelona y de Barcelona ir a Génova, pero el tiempo no le acompaña y va por Francia, no va por Perpiñán, Montpellier y de ahí va a Milán. En Milán, que es un territorio del rey de España, él se dice justo en vida y gloriosa muerte que él era muy devoto de la Virgen del Carmen, entonces va al convento de la Virgen del Carmen allí de incógnito y le dice a las monjas, bueno, les deja una limosna, no sé si era de 200 escudos, una limosna muy importante, entonces ellas se quedan pues así un poco en shock porque dice, ¿este señor quién es? Que nos deja tanto dinero, y les dice a las monjas, rezar por un pobre hombre que va a la guerra y que un día volverá. Entonces, vale, él pues, está allí, en Milán, alojado probablemente en el Palacio Real por el conde Fuensalida, que al final también eran primos, y de Milán va por el Tirol, navegando el río Eno, hasta que llega a Viena. Entonces llega a Viena, unos cuantos meses, él sale más o menos en mayo, y llega a Viena, pues esto es del 14 de junio, más o menos, el 14 de junio. Entonces cuando llega a Viena, le recibe el emperador Leopoldo, la emperatriz, la archiduquesa María Antonia, que era la sobrina del rey. La archiduquesa le pregunta por que cómo está el rey, su tío, que cómo está su abuela, la reina María de Austria, la reina madre. Y esto es muy interesante, porque él cuando está en Viena, y sabiendo que cuando uno va a la guerra pues puede morir, que además es lo que le va a pasar, hace su testamento. Y este es el testamento original, con su letra original y con su firma original, del 10º duque de Béjar, que está firmada en Viena el 14 de junio de 1686. Si os fijáis en el documento que está allí más al extremo, dice en Viena de Austria, 14 de junio de 1668. Debajo pone el duque de Béjar. Y al principio del documento, él dice, aquí la verdad es que tengo mucho brillo, pero dice, por cuanto con la ayuda de Dios voy a incorporarme con la Armada Imperial que va a asistir a Buda, y siendo tan contingente el poder perder la vida, ¿no? Él es consciente que puede perder la vida, pues dice que va a redactar su última voluntad. Perdón. Entonces, bueno, aquí deja encargados pues, que se paguen a sus acreedores, que su sucesor va a ser don Juan Manuel, que en caso de que muera don Juan Manuel, su sucesor va a ser Pedro Antonio, bueno, en fin, etcétera, etcétera. Esto no era nada extraordinario, era lo normal. Casi todos los hombres que iban a la guerra en este entonces hacían la última voluntad, y especialmente un grande de España porque tenía muchas cosas que dejar, ¿no? Entonces, y muchas deudas, porque principalmente dejaban deudas, que no son. Bueno, de Viena él va por el Danubio, del Danubio ya llega a Hungría, llega a Presburgo, que es hoy Bratislava, luego llega a Estrigonia y luego llega a Visegrad, y en Visegrad ya es la última plaza antes del mundo turco, y ahí pues llega al campamento imperial. Este es un grabado original de la época que nos muestra el sitio de Viena. Cuando llega, el sitio de Viena está, de Buda, que es lo que hoy sería Budapest, porque Budapest, si alguien ha estado, hay un río, ¿no?, que es el Danubio, entonces está Buda, y en el otro lado está Pest. La ciudad se llama Budapest, pero entonces eran dos ciudades que eran Buda y Pest. Entonces es el sitio de Buda. El sitio de Buda está dirigido por el generalísimo duque de Lorena, que es todo lo que está aquí, que se ve una tienda, y por ahí es el duque de Lorena, que es, digamos, el generalísimo. El duque de Béjar se incorpora en la otra punta, que es el segundo al mando, que es el duque de Baviera. Entonces, el duque de Béjar estaría más o menos aquí durmiendo, ¿no?, o pasando estos días en aquellas tiendas, y donde va a morir es en esa colina que se ve, bueno, va a morir, donde le van a herir mortalmente, en esa colina que se ve ahí, que es el monte San Gerardo. Y
Este es un grabado original del momento y la verdad es que aquí no veo casi nada, pero dice que este es un documento que se imprime en Madrid por este Sebastián de Armendáriz y entonces arriba del todo se lee y dice sitio de expugnación de la ciudad de Buda que dedicó Sebastián de Armendáriz al señor duque don Juan Manuel López de Zúñiga, o sea, don Juan Manuel Diego López de Zúñiga, que es el hijo, y dice, bueno, duque de Béjar y de Plasencia, que se lo dedica a su padre, que, bueno, no lo leo muy bien, pero viene a decir algo así como que murió heroicamente en este memorable sitio. Entonces, es un grabado que se imprime en Madrid, dedicado al duque cuando ya ha muerto. Y, bueno, dedicado al hijo, pero también al padre. Entonces, bueno, esto es un poco la situación. El duque de Béjar estaba en aquel extremo de allí. Y donde le disparan es en aquella colina que se ve. Vale, entonces él llega el 20 de junio más o menos de 1686, estamos en 1686, pero el primer hecho de armas no llega hasta el 6 de julio. El 6 de julio, al parecer hay una especie de escaramuza, matan a uno de los capitanes del duque de Baviera, entonces sus hombres como que se dispersan, entran en pánico y él le dice al general al mando, yo me ocupo, déjame a mí con mis hombres. Entonces él va y defiende el sitio heroicamente contra los turcos. Entonces, bueno, él muy orgulloso escribe ese mismo día o al día siguiente a su madre. Entonces esa carta, como había tanta... la gente estaba tan expectante de qué pasaba, pues esa carta que seguramente le llegaría a Sebastián de Armendáriz, que era este impresor, se da a la imprenta. Rápidamente la transcriben y la pasan a la imprenta, entonces se empieza a vender. Entonces, esta es la copia impresa. Son 3 páginas, pero me interesa este extracto que él le dice a su madre, a doña Teresa, le dice se mantienen bien los honores de nuestra nación, viéndonos a los españoles en todas las ocasiones primeros a las armas con los turcos. Eso también es interesante porque mucha gente dice que España y los españoles no nace hasta 1812 o el siglo XX. Bueno, sabemos que el duque está diciendo que está muy orgulloso de su nación y de los españoles. Estamos en 1686. Obviamente no le estaban el pasaporte, como tenéis, pero decían que eran españoles. Y entonces, ¿esto por qué? Porque los soldados castellanos y españoles también en Flandes siempre querían guardar el primer lugar en la batalla, porque para ellos era un honor. O sea, estar siempre el primero. Cuando se rompía la guerra, ellos querían estar los primeros. Y eso para ellos era un honor porque estamos por delante de los italianos, de los alemanes, de tal. Aquí había ingleses católicos, había franceses también, había mucha gente, pero él dice, nosotros hemos estado los primeros. Y luego ya no se vuelve a saber nada de él hasta la jornada trágica del 13 de julio de 1686. Este día, el generalísimo duque de Lorena se ha abierto una brecha en el castillo. Si os fijáis aquí en la imagen esta, pues hay un castillo, ¿no? Ahí que rodea el monte, entonces se ha roto una brecha y él quiere entrar por la brecha ya para desbordar el sitio. Entonces, evidentemente, el duque de Béjar nuestro, que es el más chulo de todos, pues está allí el primero, ¿no? Va allí el primero con... Claro, él se había ido con su hermano, el marqués de Valero, se había ido con sus 2 primos, el marqués de Villena, el duque de Escalona, y con otro primo que era el Gaspar de Zúñiga, que era hijo del marqués de Aguilafuerte. Entonces, ellos van allí y en una de estas, se narra así, le atacan con un mosquetazo, o sea, le pegan un tiro con un mosquetazo que dice que le entra por el brazo izquierdo, le atraviesa el pecho y le sale por el espinazo. Entonces, claro, queda allí tendido. Entre su primo, él iba también con sus servidores, sus más fieles eran Gaspar de Rebollero, que era su caballerizo mayor, y luego el otro era Valeriano Servent, que por apellido debía ser valenciano, que era su mayordomo mayor. Entonces, entre los 3 le cogen y le llevan al campamento, ¿no? Entonces, este papel me parece muy interesante. Tengo la foto en el móvil, lo voy a leer aquí porque aquí en el ordenador no lo veo bien. Y, bueno, él, el mismo 13 de julio que le han disparado, si os fijáis, ese documento está firmado el 13 de julio, o sea, lo firma el mismo día que está recién disparado en su lecho. Entonces, ya si os fijáis, la letra, o sea, la firma que pone el duque de Béjar es una letra que está temblorosa porque se estaba muriendo. Y entonces él dice, la letra de arriba no es suya solo es la firma. Esto obviamente él no podía casi ni escribir y se la habría escrito pues, cualquiera de los que estaba con él. Entonces dice, digo, yo, don Diego Manuel Diego López de Zúñiga, duque de Béjar, de Plasencia y de Mandas, que hallándome herido de un mosquetazo en el brazo izquierdo que recibí en el asalto que se dio a la brecha a la plaza de Buda,
día sábado 13 de julio de 1686, y porque de la herida me hallo congojado y puedo fallecer, y lo que dice después es que ratifica esa última voluntad y que, bueno, que nombra a su hijo, sucesor, etcétera, etcétera. Entonces vemos como él está prácticamente en estado de muerte, aún tiene la fuerza de firmar el documento con su propio puño y letra, de redactar esta última voluntad, y bueno, él cuando está allí va a ser asistido por un religioso italiano, capuchino, que era Marco d'Aviano, que era un místico, un poco como Santa María Jesús de Ágreda, ¿no? Que era una persona muy visionaria y tenía gran predicamento con el emperador. Hay una correspondencia, y entonces el Marco, claro, este Marco d'Aviano era casi un santo en vida, entonces estaba allí pues, apoyando a las tropas, había ido allí, entonces asiste religiosamente al duque, y bueno, allí van todos a verle, el duque de Baviera, el duque de Lorena, todos los mandos, todos los príncipes que había allí, y él le dice a Marco d'Aviano que pues, se está muriendo, y dice, bueno, le da la extrema unción y le dice: padre, tranquilo, que yo no me voy a morir hasta el día del 16 de julio, que es el día del Carmen, porque él era muy devoto de la Virgen del Carmen, y el 16 de julio era la Virgen del Carmen, y él decía que tenía grabado en sus armas el escapulario de la Virgen del Carmen. Y efectivamente se muere el 16 de julio. Bueno, esto no sería así, pero es lo que nos cuenta la relación de vida y gloriosa muerte del duque, ¿no? Entonces él muere el 16 de julio. Que él era devoto de la Virgen del Carmen es seguro, pero casualmente se muere ese día, el 16 de julio. Entonces, muere el hombre, nace el mártir, nace el héroe. La muerte del duque de Béjar tiene repercusión en toda Europa, no solo en España. Es un hecho que impacta mucho, porque es un grande de España, y era muy extraño que un grande y que un príncipe fuese a combatir, entonces es algo que impacta mucho. Entonces, al rey de España le mandan pésames el emperador, el duque de Lorena. Es el propio padre Marco d'Aviano quien avisa a la duquesa que ha fallecido su esposo, pero es que es hasta el propio Papa Inocencio XII, esto es una carta del Papa Inocencio XII, escribe a la duquesa de Béjar, pues loando las virtudes de su esposo, ¿no? Y bueno, dándole el pésame. Esta es la imagen original de este documento que llevamos todo el tiempo hablando, ya con esto voy acabando, que es Vida y gloriosa muerte, ¿no?, del excelentísimo señor don Manuel Diego López de Zúñiga. Esto está en Toledo, en el Archivo Histórico de la Nobleza. El otro también está en el Histórico de la Nobleza, en Toledo. Y bueno, él cuando fallece, el que se encarga un poco de gestionar todo, el traslado del cuerpo